Buenos días. Estamos en domingo, nuevamente celebrando la victoria de la vida sobre la muerte. Nos unimos al Papa Francisco, a toda la Iglesia, orando por el Papa Francisco y por el Papa Emérito Benedicto. Nos unimos de corazón a todos los cristianos que sufren persecución a causa de su fe, al médico Fabio Hernández Salom, donde quiera que lo tengan, a nuestros hermanos enfermos, especialmente a los que están más desamparados y desprotegidos, y en particular al obispo Hugo Puccini Banfi, que según los informes que he recibido parece que se ha complicado, al diácono Alejandro Ruiz Palacio, que tengo entendido que ha mejorado, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Sari Cecilia Montes e hijos, la familia Cohen Álvarez, Alfredo Arturo Hernández Montes, Filiberto Enrique Quirós Cárdenas y Winston Vitola Contreras. Igualmente, nos unimos a la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Antonio José Vergara Hernández, Judith Yadid Paternina, que hoy cumple un año, Severiano Alfredo Payares Tapia, Adolfo Arturo Ursola Torres, Cristian Licona Ramos, que cumple 3 años, María del Socorro Cárdenas de Quirós, que cumple 1 año, Gregorio Salvador Vergara Montiel y Fernando Camargo Mesa, que murió en la madrugada de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradecidos con Dios, porque resucitando a Jesucristo nos despejó el horizonte y nos dio una esperanza de vida eterna, pidámosle que nos manifieste su amor perdonándonos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Y
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, tú que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos la gracia de vivir de tal manera que puedas habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se convierta en lepra, lo llevarán ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará de luto y despeinado, embozado y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro. Vivirá aislado y se quedará fuera del campamento. Palabra de Dios. Al pedir socorro, me proteges, Señor. Dichoso el que está absuelto de culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo que hagan, ya sea comer, beber o lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan nada que ofenda ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Que yo,
también procuro en todo dar satisfacción a todos. No busco mi propio provecho, sino el de los demás, para que se salven. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso. Se puso de rodillas y empezó a rogarle: si quieres, me puedes dejar limpio. Jesús sintió compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero que quedes limpio. Y enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio de su enfermedad. Luego Jesús, con palabras severas, lo obligó a irse. Además le dijo: cuidado con decirle nada a nadie. Vete y preséntate ante el sacerdote y ofrece por esta purificación lo que ordenó Moisés, de manera que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y empezó a contarle a todo el mundo y a difundir la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población, sino que se quedaba fuera en sitios despoblados. Pero de todas partes iban a buscarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos pone frente a un problema que no ha perdido vigencia, sino que se ha mutado como está mutando el virus de la pandemia. Sigue atacando a la humanidad, sigue haciendo daño. Es el problema de la exclusión. Este hecho de declarar que ciertos seres humanos o no cuentan o no importan o son despreciables es una realidad que golpea la conciencia, aunque a veces la conciencia toma sus analgésicos para no sentir ese golpe. Diríamos que el proceso de la exclusión comienza con una cierta forma de insensibilidad. Es una falta de sensibilidad frente a la desgracia del otro. Después se convierte en un desprecio que genera una distancia. Y cuanto mayor sea la distancia, hasta volver invisible al otro, tanto mejor lograda ha estado la exclusión. En el pueblo de Israel, lo hemos ya meditado a lo largo de todas estas semanas, había muchas formas de exclusión que tenían algo muy perverso en el fondo, y era que estaban justificadas diciendo que esas exclusiones eran voluntad de Dios. O sea, lo que el hombre diseñó e inventó, ahora se lo atribuye a Dios.
El caso extremo es la lepra. La lepra era una enfermedad en aquella época como lo es la actual enfermedad de la pandemia. No había cura. Era devastadora. Y entonces la distancia social que se estableció consistió en sacar a los enfermos de lepra de las poblaciones. Ahora, tampoco era que hubiera claridad en lo que a la enfermedad se refería, porque no había una forma científica de establecer qué era lepra y qué no lo era. Entonces, cualquier afección cutánea, inclusive una pañalitis, una micosis, cualquier cosa de esas se consideraba lepra. Hasta se hablaba de la lepra de las paredes, cuando el moho se hacía visible en las paredes de las casas. Eso también lo llamaban lepra. No había claridad. Y desde esa confusión, entonces se corta la relación con toda persona que esté enferma de la piel, se la considera leprosa. Y al leproso se lo obliga no solo a quedarse, a vivir fuera de las poblaciones, si es que eso se podría llamar vivir, sino que además, cuando alguien se le acercara, debía gritar: impuro, yo soy impuro, impuro, para que nadie se le acercara. A su soledad añadía el hecho de que él mismo debía mantener a raya a la gente. Y se sentía el leproso completamente despreciado por Dios. Cuando Jesús comienza a hablar del amor universal y a decir que Dios ama a todos, esta noticia se riega porque era algo que no se oía. Lo que se oía siempre en las sinagogas y fuera de ellas era que Dios amaba a los buenos, a los justos, a los piadosos, a los que rezaban, pero a los otros no. Y entonces este leproso que ha escuchado eso tiene el atrevimiento de acercársele a Jesús, porque su situación es tan desesperada que se agarra de lo que sea, y él ha oído decir que Jesús no establece discriminaciones. Se le acerca temeroso, preparado para ser rechazado, pero le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Él no le pide a Jesús que lo sane, él le pide a Jesús que lo limpie, que lo declare puro, es decir, que lo declare que Dios lo ama también a él. Él no le está pidiendo a Jesús que lo cure, él lo que le está pidiendo es que le diga que Dios lo acepta. La reacción de Jesús es muy expresiva. Frente a la insensibilidad que implica una exclusión, Jesús se conmueve. Esta conmoción profunda, humana, entrañable de Jesús muestra el amor tierno de Dios. Jesús se conmueve, extendió la mano. Es una manifestación de amor liberador, y lo tocó.
eliminó la distancia, lo tocó y le dijo: yo sí quiero, queda limpio. Él sabía que Jesús podía, pero dudaba que Jesús quisiera. Y ahora comprueba que Jesús no solo puede, sino que también quiere. Y es justamente lo que tantos excluidos en nuestras sociedades necesitan. Sentir no solamente que se puede, eso ya lo sabemos, sí se puede, sí se pueden salvar las barreras, sí se pueden eliminar las exclusiones, pero lo que falta demostrar es si queremos. Todavía se siguen justificando las exclusiones de las formas más ingeniosas posibles. Incluso se sigue apelando a Dios, con unos alardes a veces de dureza de corazón. Se sigue insistiendo en que Dios tiene cierta clase de personas a las que detesta, unas veces por motivos doctrinales, porque piensan de tal o cual manera, porque hablan de tal o cual forma, otras veces por motivos morales, porque se comportan de esta o de aquella manera. Pero pensemos una cosa que nos puede ayudar a comprender un poquito lo que estamos planteando. Hay personas que llaman limpieza social al hecho de salir como por deporte a la cacería de drogadictos para eliminarlos y así liberar a la sociedad de esa carga, dicen ellos. ¿Nos imaginamos nosotros a la mamá de un drogadicto con una escopeta saliendo a matar drogadictos? No, no podemos imaginarnos esa escena. Es allí donde está la falla fundamental, el amor, la sensibilidad mínima humana que nos permita darle libertad a ese amor que Dios puso en nuestros corazones y que muchas veces reprimimos en nombre de Dios. Aquí hay dos cosas más. La primera es que Jesús al leproso lo reprendió. ¿Por qué lo reprendió? Si ya con lo que tenía y lo que arrastraba era suficiente. Jesús lo reprendió porque él había aceptado dos cosas que no podía haber permitido nunca. Primera, haber aceptado que él era despreciable por el hecho de estar enfermo con una enfermedad que él no escogió. Segundo, el hecho de haber aceptado que Dios lo despreciaba porque se había dejado vender la idea de un Dios completamente extraño al Dios que conocían los israelitas. Por eso se nos dice que Jesús lo reprendió y lo sacó fuera. Este pleonasmo, sacar fuera, es una forma de referirse al éxodo. Jesús lo saca de esa mentalidad en la que él se había dejado encerrar. Y le dice que todavía no diga nada, porque todavía es temprano para que la gente, sin la previa preparación, entienda que esas exclusiones no tienen sentido. De hecho, declarar públicamente eso ocasionó el segundo problema. Jesús quedó excluido.
El leproso no se pudo aguantar la dicha de poder decir delante del mundo entero: yo también soy aceptado por Dios, Dios a mí también me ama. Y eso hizo que Jesús ahora, por haber tocado a un leproso, fuera considerado impuro. Ahora Jesús no podía entrar abiertamente en ninguna población, tenía que quedarse afuera. Ahora Jesús es un excluido. Pero este hecho no cierra las puertas, al contrario, abre una nueva puerta. Ahora todos los excluidos acuden a Él y ya no vienen a buscar que los declare puros, porque ellos ya tienen claro que Dios nunca los declaró impuros. Ahora vienen a buscarlo a Él, a encontrar en Él el amor de Dios, porque Jesús, con su forma de tratar, manifiesta el amor de Dios. Qué bueno que nosotros pensáramos en que cada uno de nosotros y cada una de nuestras comunidades fuera un foco de atracción para tantos excluidos de nuestras sociedades modernas, para tanta gente que por el hecho de gritar su dolor, por eso ya son censurados, por el hecho de buscar solución a sus dificultades y a sus problemas, por eso son excluidos. Y hablar a favor de esas personas puede significar que también a uno lo rotulen y lo excluyan. El Señor Jesucristo nos anima. Esta vida solo tiene sentido si cada uno de nosotros se hace testigo del amor universal de Dios. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor.
los niños que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, que esta ofrenda nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes realizamos tu designio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas diarias de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos cantando con alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro, Eugenio, Antonio, José, Judith, Severiano, Alfredo, Adolfo, Arturo, Cristian, María del Socorro, Gregorio, Salvador y Fernando, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiados en el amor inmenso que Dios nos tiene y que es para todos, oremos como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios,
Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Satisfechos con las delicias del cielo, te pedimos, Padre, que nos ayudes a desear siempre el alimento por el que verdaderamente se vive, por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse, que lo que les voy a decir es mejor que lo reciban sentados. Primero, para el próximo miércoles, que es miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma, añadimos una misa más. Entonces vamos a tener misa a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 5 de la tarde y 6:15, como de costumbre. Se añade la de las 9 de la mañana. En todas esas misas tendremos la imposición de la ceniza. Ahí veremos cómo nos arreglamos. Veremos cómo nos arreglamos, porque a mí no me dejan hacer nada, sino únicamente pararme aquí, celebrar la Eucaristía, predicar y no más. Entonces no sé cómo voy a hacer para ese día. De pronto me consigo un rociador de ceniza o algo así. Bueno, la campaña del diezmo, del aguinaldo de la parroquia, la cortamos en un determinado momento porque se nos estaba pasando el tiempo y me dio miedo que nos fueran a sacar el disfraz en el carnaval. Entonces, en el momento del corte, la campaña tenía un monto de 60 millones de pesos. Eso iba a decirles que eso es un aplauso para la comunidad. Tenemos que reconocer dos cosas. Primero, que hubo algunas personas que se sumaron a través de la transmisión que hacemos de la Eucaristía, y a nosotros, al Padre yo y a mí que comentábamos eso, nos conmovía ver que personas del exterior se asociaron a la campaña y nos hicieron donaciones muy significativas, en cuanto que para nosotros pues expresaban ante todo un deseo de solidaridad. Y en segundo lugar, hubo 3 instituciones que se unieron a nuestra campaña y cada una nos dio 5 millones de pesos. Así que podemos decir que en términos concretos nosotros este año recogimos 45 millones de pesos y las instituciones estas nos completaron los 60. Ya creo que podemos respirar tranquilos porque podemos consignar las cesantías e ir nivelando un poquito lo que se nos descuadró de la parroquia con el cierre que tuvimos el año pasado. Muchas gracias a todos. Vamos a celebrar una Eucaristía donde daremos gracias a Dios por la generosidad de ustedes y al mismo tiempo les rendiremos ya cuentas detalladas, porque nosotros dijimos que la campaña la íbamos a hacer con 2 criterios. El primer criterio es el de la discreción, es decir, no vamos a revelar nombres, por eso les dábamos un número, el número del sobre.
Y ese número del sobre es con el fin de que al momento de rendir cuentas nosotros demos el número y la cantidad y cada uno verifique que lo suyo llegó donde tenía que llegar. El segundo criterio se me olvidó, pero no importa. No importa porque este era el más... A la transparencia, claro. La transparencia. El primer criterio es la transparencia y el segundo es este de la discreción. Muchas gracias a Dios y a ustedes por tanta generosidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que tengan un feliz día del Señor.